como les contábamos, Estados Unidos decide atacar algunas instalaciones nucleares de Irán y queremos hablar de esta materia en detalle con el analista internacional, también subdirector académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, que hoy nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo estás? Luis, Camila, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes. Preocupado está el mundo completo, las bolsas también, aunque muchos especialistas dicen que ya lo tenían medio considerado, por eso que no hubo tanto movimiento extremo en las bolsas, pero claro, las consecuencias que esto puede traer ha generado mucha preocupación. Con un movimiento estratégico, dicen muchos de la milicia, Donald Trump cerrando las cortinas de la Casa Blanca, yéndose a otra parte, aquí no pasó nada hoy día, una hora después vino el bombardeo. Fíjate, Luis, que la historia detrás de esto parece de ciencia ficción, porque se venía tejiendo días antes. Fíjate que no solamente el mundo sorprendió y se generó toda esta incertidumbre que podemos ver bien en redes sociales, ¿no es cierto?, sobre el bombardeo utilizando los B-2 en la operación Martillo de Medianoche, que ya tiene nombre de película, sino que además Donald Trump aprovechó esta situación para mostrar todo el poderío del ejército americano que no había logrado mostrar en la parada militar hace solo 2 semanas atrás. Y ahí hay algo que es bien clave, porque esta incertidumbre que comenzó, que la gente empezó a especular en redes sociales, tenía un protagonista silencioso que era Pakistán. Pakistán es, ¿no es cierto?, un país limítrofe con Irán, donde Donald Trump atacó con estos B-2 los 3 sitios nucleares para enriquecimiento de uranio. Y Trump venía días antes haciéndole guiños a Pakistán. Había almorzado 2 días antes del bombardeo con el jefe de las fuerzas militares de Pakistán. A tal punto que el gobierno pakistaní dijo que Donald Trump debería ser nominado al Nobel de la Paz. Y eso se nota que no solamente el momento en el cual Donald Trump decide ir, ¿no es cierto?, al búnker debajo del ala oeste en la Casa Blanca para observar esta operación, parte del protocolo norteamericano, sino que venía hace tiempo ya pensando que, y por eso lo que tú dices es muy efectivo. Las bolsas tampoco sufrieron grandes variaciones y hoy en día vamos a ver ciertos cambios en el precio del petróleo, en algunas acciones militares, pero que puede ser la expectativa de una escalada de intervención americana en Irán, porque también para los líderes mundiales, cuando estuvieron en el G7, ya sabían más o menos que Trump tenía la posibilidad de invadir, o sea, de atacar aéreamente a Irán, porque estaban en pleno proceso, y voy a poner entre comillas, de negociación por lo que es el tema nuclear con el ayatollah Khomeini en el país de Medio Oriente. Claro, una negociación que se vio truncada por el ataque de Israel a Irán. Entonces ahí la pregunta, siento, Miguel Ángel, es ¿qué tan al tanto estaba Estados Unidos de lo que pretendía hacer Israel con este ataque preventivo, como señalaron, respecto de la actividad nuclear en Irán? Porque si ellos estaban sentados en una mesa dialogando con Irán para detener el avance en el enriquecimiento de uranio, ¿verdad?, en el posible desarrollo de un arma nuclear, de la que hasta el momento al menos no se tiene tampoco noticias. No existe todavía el arma nuclear. O sea, no había un arma nuclear que destruir. Bueno, esa quizás es otra discusión. Pero, ¿qué tan enterado estaba Estados Unidos de lo que pretendía hacer Israel, del ataque? ¿Lo sorprendió realmente? ¿Es sorpresivo que se haya truncado esta discusión, este diálogo con Irán? ¿Es sorpresivo que Estados Unidos haya tomado la decisión de intervenir? ¿O esto es algo que se venía cocinando quizás hace ya más rato? Mira, hoy día en la mañana, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Trump, conversaba con una cadena americana de noticias y decía: Donald Trump lo que hizo fue evitar que Irán se riera de Estados Unidos como lo ha hecho en los últimos 40 años. ¿Y por qué ocupo esta cita de Rubio? Porque apunta en la dirección de que Estados Unidos sabía lo que estaba ocurriendo. Tenía antecedentes de lo que está intentando hacer Netanyahu en Israel, que además abrió este ataque preventivo, porque aquí hay algo muy importante, y esto es la conversación que tenemos, una demostración de aquello. Dejamos de hablar de Gaza y dejamos de hablar de Palestina, y estamos concentrados en el conflicto Irán-Israel con la intervención norteamericana. Netanyahu lo que hizo fue utilizar este ataque preventivo como una forma de ganar espacio y un poco de oxígeno frente a la presión internacional que estaba teniendo por el caso humanitario en Gaza y Palestina. Entonces es bien interesante porque comienza una guerra con Irán, preventiva, después vienen los ataques de vuelta, la respuesta de Irán, el uso del domo, que en el ataque reciente funcionó muy bien. Israel tiene una gran tecnología militar
en ese sentido. Pero igual ha disminuido la capacidad. O sea, ha disminuido O sea, de su capacidad poder de interceptar el gastado, 95% del ataque, ahora está en un 65%. Va quedando sin misiles. Exactamente, va quedando sin tanto, pero igual tiene una capacidad de respuesta bastante notable. Ya tener un domo parece, era el sueño de Ronald Reagan en los 80 con las Space Wars. Ahora, o sea, todo esto que tú mencionas, Israel desviando la atención, ¿cierto? Dándose oxígeno con respecto a lo que está pasando en Gaza. ¿Lo hace de cara o a espalda de Estados Unidos? La pregunta aquí es, ¿Donald Trump sabía lo que estaba preparando Israel? ¿Sabía que su rol en este conflicto era el de desviar la atención y que todo se fuera a Irán para darle espacio a Netanyahu? Me parece que no en la totalidad. ¿Y por qué? Hay algo que es clave que ocurre el día del bombardeo a Irán. Donald Trump no llama a Netanyahu antes, no le avisa de lo que va a hacer, se encierra con sus generales en el búnker y con sus ministros de defensa y de relaciones exteriores, y una vez recién que el ataque finaliza, le informa a Netanyahu lo que ocurrió. Y eso en el mundo internacional se lee como una señal de desaire a señor Netanyahu. Le dice en el fondo, tú me intentaste, porque lo que hizo Netanyahu fue torear a Donald Trump e intentar convencerlo de que era el momento de atacar los sitios de enriquecimiento de uranio. Y Donald Trump le dice, lo hice. Entonces, quizás algo que tú querías, pero eso no significa que yo esté siguiendo lo que tú me quieres que yo haga. Y es una lucha bastante de egos, porque además en el mundo internacional, aunque Donald Trump es mucho más directo de lo que estamos acostumbrados, son las señales, esas sutilezas, lo que deja un mensaje muy claro. Sí, no, sin duda. Y aquí para varios analistas internacionales esto también se viene cociendo hace mucho tiempo. O sea, estratégicamente al parecer sí estaban en conjunto. Israel logró desmantelar todas las redes terroristas que apoyaban a Irán para evitar precisamente represalias en medio de este bombardeo. Muchos dicen que se veía venir y era parte de. Fue parte de la estrategia también planificada que salieran estos aviones B-12, unos hacia el otro lado y otros directamente hacia allá. Puso muchos cazabobos, incluso en la Casa Blanca, donde muchos estaban expectantes si el presidente salía o no salía. Entonces ya cuando se iba de Casa Blanca decían, que hoy día no va a pasar nada. Fue como algo similar en esta oportunidad. O sea, hay muchos análisis de ese punto de vista, pero ya hay situaciones que obviamente preocupan. Rusia dijo que esto le había salido en contra. Pensó que iba a evitar que Irán siguiera fortaleciendo su régimen nuclear y dijo, aquí hay varios países disponibles y dispuestos para entregarle accionar nuclear a Irán. O sea, le salió todo lo contrario, dijeron desde Rusia. ¿Qué hay con eso? Mira, hay dos claves que hay que entender. Primero, Rusia está librando su propia guerra contra Ucrania y quiere a toda costa evitar que Estados Unidos intervenga en esa guerra. De hecho, idealmente quiere que retrocedan el apoyo que le han prestado en armamento y asistencia a Zelensky y Ucrania, ¿cierto? Y una amenaza de esa naturaleza, porque al final, ojo, hay dos amenazas latentes acá. Rusia, por una parte, estableciendo lo que tú bien declarabas, Luis, es básicamente decirle al mundo, ojo, puede que hayan perdido los sitios de enriquecimiento uranio, pero algunos, como yo podría ser incluso, estamos dispuestos a apoyar a Irán en su intento de tener armas de destrucción masiva nucleares. Y lo segundo es lo que dijo el mismo general que New York Times reportaba, iraní. Puede que hayan destruido en este momento los sitios nucleares, pero el conocimiento ya está instalado y es cosa de tiempo solamente para que lo logremos. Entonces, y eso genera una tensión muy fuerte sobre Occidente. A mí me parece que Putin está jugando un tablero de ajedrez para intentar decirle a Estados Unidos, mire, si usted llega a intentar seguir apoyando a Zelensky, yo puedo, exactamente. Y ese es el tablero geopolítico complejo en este momento, donde Donald Trump, por muy disruptivo que sea, igual tiene que jugar dentro de esos cánones. Porque el problema que tiene es que al activar este bombardeo en Irán, ya tiene un alto nivel de porcentaje de la población interna en Estados Unidos que está en desacuerdo con esto. Exacto. Él prometió que no iba a ingresar a ninguna guerra y que iba a terminar con 2. Y al día actual Estados Unidos está al borde de entrar en su tercera guerra. Exactamente, y no ha terminado con absolutamente ninguna, porque no hay ningún conflicto que esté cerca de terminar. Así es. Ni lo que está pasando en Ucrania, ni lo que está pasando en Gaza, ni mucho menos las intenciones de Israel, que tiene todo lo contrario de ganas de quedarse tranquilo. Netanyahu, por su parte, ya lo ha dicho, o sea, esto se puede extender y se puede prolongar por mucho tiempo más. Ahora, atacan un país por posible amenaza nuclear, sin embargo, no hay ningún arma nuclear en este país. No es primera vez que pasa. No es primera vez que pasa. El año pasado, de hecho, habíamos tenido hace muy poquito ya algunos ataques también a Irán por parte de Israel. Han asesinado no solo a líderes políticos, a líderes de Fuerzas Armadas, sino que también a científicos.
han asesinado científicos, han cometido atentados en contra de personas, de civiles, cuya profesión quizás para Israel representará algún riesgo. Pero de verdad que es muy brutal cuando uno empieza a indagar un poquito más en lo que ha pasado, porque aquí finalmente todo termina y se traduce en muertes, Sí. en muertes que no cesan. Y en guerras que no tienen un final claro. Exacto, entonces, ¿cuál es el interés real de Donald Trump, en este caso, o de Estados Unidos, en ingresar a este conflicto? Porque tú lo decías hace un rato, Miguel Ángel, que hay harto de ego, de lo voy a hacer porque yo quiero, no porque tú me lo digas. O sea, de verdad que uno dice, parecen peleas de cabros chicos, pero que tienen consecuencias serias, consecuencias reales. Y que nos tiene a todo el mundo en vilo porque de todas maneras va a haber afectación. O sea, lo que sea que pase allá, de alguna manera va a repercutir acá, el precio del petróleo, en fin. ¿Cuál es el interés realmente hoy día de Occidente de ingresar a un conflicto como este? Es, no sé, decir, yo ronco más fuerte, yo tengo la capacidad de terminar con un conflicto de esta característica. Hay una línea relevante en esto que es la historia de Estados Unidos con Medio Oriente, la cual sabemos que ha sido turbulenta. O sea, si uno mira los últimos 35, 40 años de la historia de Estados Unidos Medio Oriente, uno se encuentra, y no es sorpresivo, que cada 3, 4 años vemos intervenciones militares de Estados Unidos allí. El problema con Irán es que Irán es visto por la comunidad norteamericana de inteligencia como la gran amenaza para Estados Unidos por 3 elementos. Primero, la capacidad de potencia nuclear que potencialmente podría haber llegado a tener le quita a Estados Unidos su gran elemento disuasivo con lo que es la fuerza, en ese sentido. Lo segundo es que está de alguna manera estudiado que ciertas células musulmanas extremistas prestan apoyo y asistencia a grupos terroristas que tienen como blanco general Estados Unidos por una guerra que se diferencia del ámbito normal. O sea, es muy difícil entenderla con ojos occidentales porque es una guerra santa que se está librando. O sea, de partida hay que entender que en Irán lo que hay es una teocracia. Gracias, exactamente, que es una dictadura en nuestras Que es una palabras. dictadura religiosa. Así es. ¿Cierto? Porque es un Estado islámico. Así es, y tiene una ley específica con muchos problemas de derechos humanos, muchos problemas para minorías, para mujeres, con una coerción de la libertad más básica que es muy potente. Y lo tercero es que Estados Unidos intenta utilizar un doble enganche en Medio Oriente. Por una parte se alía con las potencias económicas petroleras, Arabia Saudita, por ejemplo. Sí. Tiene muy buenas relaciones. Con Pakistán están construyendo unas relaciones, intentando aislar a aquellos grupos que no están en la lógica de la modernización capitalista americana, que uno podría decir. Son antioccidentes, básicamente, en ese país. Y por eso es una zona muy inestable y que se va a mantener inestable. Y justo en el centro de eso tienes a Israel con sus pretensiones propias de formulación de un Estado, ¿no es cierto?, de arrasar con Palestina hasta cierto punto, porque no van a parar hasta ahí, y con esas caídas de alguna manera incongruencias que tienen, como por ejemplo lo que es Kosovo contra lo que es Palestina, que no tiene una política clara internacional. O sea, Israel tiene una embajada en Kosovo, pero Kosovo está reconocido por 38 países menos que Palestina, por ejemplo, y Israel no reconoce el Estado palestino. Ahora, Estados Unidos, bueno, demuestra su poderío militar, su estrategia, su inteligencia y su poder también de crear armamento. Aquí estamos hablando de bombas que crearon ellos, aviones que crearon ellos que no hay en el mundo. Es impresionante O sea, la capacidad tecnológica que han instalado. Estos aviones no hay en el mundo y esta bomba tampoco, no existe, por lo que decían los analistas internacionales. Además valen billones y tienen como 6 o 12. Increíble. Pero por otro lado, las consecuencias. Estamos frente a que el Parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Hormuz. Para muchos analistas, y te pregunto a ti, es algo que no van a concretar porque significaría apretar mucho su bolsillo interno, entendiendo que casi el 80% de los ingresos de Irán tienen que ver con el petróleo. Por otro lado, al cerrarlo, están expuestos a que, bueno, obviamente Estados Unidos llegue con sus buques, los destruya y además ataque todas sus instalaciones petroleras, y por eso le daría más fortaleza a Arabia Saudita, que es otro productor. ¿Qué hay con esas consecuencias para el mundo? Porque si se llega a cerrar ese estrecho, obviamente el 27% del petróleo del mundo viene de ahí. Uno de cada 4 litros pasa por ese estrecho. Eso es lo que dicen los analistas, las diferentes consultoras. Si llega a ocurrir ese nivel, estamos en un mundo muy negativo, no solamente para Estados Unidos, Irán o el mundo desarrollado, sino que para nosotros directamente. O sea, una restricción de un 25% de la oferta de petróleo en el mundo va a generar un precio alcista que lo vamos a terminar viendo en cada producto que compremos. Esto ya lo vimos hace mucho tiempo atrás. Ahora, y el problema es que cuando el petróleo tiene un alza,
como ocurrió posterior al 11 de septiembre del 2001, como ocurrió posterior después de lo que pasó con Mohamed Gaddafi. El problema es que no vuelve a bajar. Claro, se mantiene. Se mantiene una banda de precios mucho mayor y al final, y genera inflación, que es un problema actual. Nosotros sabemos que además inflación en Chile significa aumento del precio de la OEF, aumento de todo lo que no son básicamente los salarios en general. Entonces, es una muy mala noticia que ocurre. Ahora, la posibilidad real del régimen iraní de poder hacer ese corte es muy baja. Es nula prácticamente. Porque si hace eso, va a estar sacrificando a toda su población a un proceso probablemente de hambruna. Irán no está en una buena condición económica. No. Y además tampoco está en una posición estratégica para el conflicto. Y tiene también muchos conflictos internos. Tiene una facción. O sea, el régimen del ayatolá también está muy cuestionado internamente. Hay muchos movimientos que son más democráticos, que quieren mayor apertura, más occidentalización, por así decirlo, ¿verdad? Y eso los tiene siempre en conflicto interno. Entonces, sumando todos esos factores, es como bien difícil que finalmente eso ocurra. Tuvieron una elección, ¿no es cierto?, el año pasado, donde hubo una segunda vuelta presidencial y donde por primera vez se formuló, esto lo conversé con mucha gente de Irán, se formuló algo así como la concertación de partidos por la democracia del 88 que está compitiendo el ayatolá Khamenei. Ahora, Miguel Ángel, para hablar un poquito también de la estrategia que podría utilizar ahora Irán en su respuesta, porque si no tiene la posibilidad real del cierre del estrecho de Hormuz, por donde sale prácticamente todo el petróleo del mundo, o gran parte de él, si no tiene tampoco la capacidad militar para responderle a Estados Unidos, porque está a penitas con Israel. Sí. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque muchos dicen Irán tiene una particularidad, es un rival más paciente, poco como que espera un poquito, ¿no? Se aguanta un poco en la respuesta. Un poco como la historia persa, ellos se construían sobre el imperio persa. Entonces, luego prepara esta respuesta. Hay quienes dicen podrían haber atentados directamente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que podría eventualmente llegar a pasar? Mira, Donald Trump hizo esta apuesta pensando en que Irán no iba a responder al ataque. Y sabiendo que tiene problemas económicos, que tiene dificultades políticas internas y además que está en una guerra contra Israel que es muy difícil de sostener porque Israel... Estados Unidos está similar, con varios problemas internos. ¿No? Pero la gran diferencia es que Donald Trump establece en el cálculo que él no necesita volver a entrar a esa guerra porque Irán va a estar compitiendo con Israel, no con Estados Unidos. Y lo que está apostando es aquello. Probablemente vamos a seguir viendo estos bombardeos como el que vimos el fin de semana a aeropuertos, a lugares civiles por parte de Irán para mantener la tensión viva. Porque es muy complejo para un país que tengan tu espacio aéreo controlado y que ocurriese lo que pasó con los B-2, que entraron por tu casa, por el garage de tu casa, destruyeron 3 sitios nucleares, salieron y no pasó nada. Y eso demuestra la debilidad, de alguna manera, de defensa de Irán. Si Irán se mete con Estados Unidos, ellos saben que van a sufrir consecuencias probablemente bastante más altas de las que estamos viendo hoy en día. Con lo que ustedes bien relataban, la toma de ciertos puntos de petróleo, la destrucción de infraestructura productiva crítica. Y me parece que si todo sigue como va, Estados Unidos y Donald Trump podría salirse con la suya, de decir, ingresé a destruir un sitio nuclear, salí y se acabó el problema porque nadie se mete con nosotros. Claro, porque aquí estamos frente a la guerra mediática, ahora. Exacto. Entramos en esta guerra fría ahora. Después que se mete Estados Unidos, deja la tendalada, se va, se preocupa de otras cosas y empieza esta guerra fría. China, por su parte, condenó, pero también dice alguno analista, se va a quedar por ahí en no va a hacer nada. Rusia metiendo un poquito de ruido, como nos mencionabas tú, pero también está la preocupación del pueblo norteamericano de estos atentados que menciona Camila por estos denominados lobos solitarios, que tienen muchos. Si bien desmantelaron todos los grupos terroristas que apoyaban Irán y que podían generar a lo mejor una especie de guerra, entre comillas, están estos lobos solitarios en Estados Unidos. Se han levantado muchas alertas. Estados Unidos ya le dijo a sus ciudadanos que estén también atentos. ¿Qué pasa con ese ambiente también al interior de Estados Unidos? O sea, no han sido semanas fáciles para Estados Unidos en general. Hace 2 semanas atrás estábamos hablando, ¿cierto?, de lo que eran las movilizaciones por inmigración en California y ahora está en este estado de atención y tensión constante por los lobos solitarios. ¿Qué significa eso para la gente que nos ve? Irán no va a salir a atacar directamente a Estados Unidos. Lo que sí puede intentar es activar estas células, estas diásporas de grupos extremos que están instalados alrededor de todo el mundo, que en Europa han hecho muchísimo daño y que en Estados Unidos también podrían hacerlo. Eso del atentado que uno ve de una persona que se roba un bus y atropella un paseo peatonal, de una persona que a través de un arma, ¿no es cierto?, va a atacar cierto espacio público, y ese es el gran miedo de Estados Unidos. Ahora, eso es muy difícil de detener. De hecho, todo el sistema de inteligencia interno de Estados Unidos, estamos hablando del FBI, ¿no es cierto?, las policías interiores, van a tener que estar atentos a alertas en redes sociales, paranoia. Alertas, exactamente. Y ese ambiente de paranoia genera mucha tensión que al final afecta a Donald Trump también.
Por eso él ha intentado instalar la idea, como lo vimos en esos 5 minutos que salió el día sábado a hablar con el mundo, de que la operación fue magnífica y rápida. Entramos, salimos y se acabó. Y por eso también el New York Times declaró esa misma noche que Estados Unidos había entrado en guerra con Irán. Porque ahí uno ve que Estados Unidos es un país muy polarizado y mediáticamente muy dividido. O sea, lo que dice Trump es replicado por un medio probablemente con un cambio de 180 grados. Y allí termina ocurriendo que la población americana, que me parece que es la que más va a sufrir, especialmente en las grandes ciudades, donde la probabilidad de un atentado de lobos solitarios es más alta, va a generar un poco de histeria, de angustia y probablemente de rabia frente a Trump. Y esa tensión se va a mantener siempre, porque Irán, al no poder atacar directamente a Estados Unidos, va a tener que utilizar mecanismos no convencionales. Vienen elecciones de Congreso, ¿no? El otro año, así es. En Estados Unidos, y todo esto va sumando también al descontento de una buena parte de la población. Siempre vamos a tener ese estadounidense profundo, ¿no? El MAGA. Exactamente. Del movimiento MAGA, del Make America Great Again, que lo ¿cierto? sacó. De Donald Trump finalmente, pro Donald Trump y todas sus políticas, pero hoy día hay mucha polarización. Muchísima al interior del país, y eso probablemente se vea reflejado en las elecciones del próximo año. Ahora, esta es un conflicto, una guerra, que tampoco es infinita, o sea, los recursos son finitos. A Israel, entiendo, le está costando cerca de $200 millones al día. Es una locura. Al día mantener esta guerra. Y eso eventualmente le va a pasar boleta. Sí. ¿Quién va a estar ahí para ayudarlo? Estados Unidos, Donald Trump. ¿Se ve como que esté con la disponibilidad de abrir la billetera para Netanyahu? Donald Trump tiene una fama de su época de empresario de abrir la billetera irresponsablemente. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Hay una ley que está intentando pasar que le llama la ley magnífica, bella y gigante. One Big Beautiful Bill en inglés, básicamente. O sea, en el lenguaje de Trump. Que lo que hace es básicamente mantener reducciones de impuestos a grupos de mayores ingresos y aumentar de alguna manera el gasto público, subiendo aún más el techo de la deuda, que son de $3 trillones. Está una locura. 3 trillones, parece La cantidad de trabalengua. ceros para acá, la cámara no alcanzaría claro. básicamente hacia el lado. Y en ese sentido, Donald Trump no tiene tanto espacio para apoyar a Israel directamente a través de asistencia monetaria, porque tiene problemas internos. Esto es solo un dato. La última encuesta del New York Times acerca de la aprobación de Trump lo tiene en 45% de aprobación. Es el presidente que más rápidamente ha bajado del 50% de aprobación desde que tenemos encuestas, que en Estados Unidos son 80 años, es bastante. Entonces, básicamente Donald Trump se enfrenta a dos escenarios. Uno, tiene una facción de los republicanos que ya están comenzando, como lo vimos con el caso de Elon Musk, ¿no es cierto?, hace semanas atrás, a poner una duda sobre su capacidad y sobre su Después se buenaron. liderazgo. Sí, pero Pero ya dejó sembrado el Exactamente. bichito. O sea, ya dijo todo lo que dijo, y eso también caló hondo en la aprobación de Trump. sí, bajó un par de puntos. Y lo segundo es que vienen estas elecciones de medio término, como se le llaman, donde se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja y 1/3 del Senado. Que finalmente es una evaluación directa Exactamente. al presidente de Así Estados es. Unidos. Siempre se le conoce, y en Chile se replica mucho eso, es un plebiscito al presidente si saca en Chile. Ajá. Eso nace de Estados Unidos en la elección de medio término. Y ahí fíjate que falta mucho, falta un año todavía, un poco más, 1 año y medio, pero las encuestas están mostrando que Donald Trump la va a tener muy difícil Entonces, para mantener. ¿le va a prestar plata a Netanyahu para que siga manteniendo esta guerra? Si es necesario lo va a hacer Donald Trump, pero Con un todo costo puede, altísimo. con un costo altísimo, y todo puede cambiar en noviembre del próximo año. Es demostrando que también puede solo, que puede controlar todo. Y recordar que al principio se quería meter también en Rusia con... O sea, prometió en su campaña que en 24 horas terminaba con la guerra Ucrania-Rusia. Es verdad. A ver, dos cositas breves también, a ver si nos puede responder. Uno, Estados Unidos al principio no se quería meter en la teocracia. Hoy día sí está dando luces de querer cambiar la forma, como lo que hizo con Irak, por ejemplo, y que sabemos las consecuencias que tuvo. Eso es uno. Y lo otro es las repercusiones que está teniendo en declaraciones de autoridades internacionales, entre ellas el presidente Gabriel Boric. La diferencia entre instalaciones nucleares y centrales nucleares también. No es una diferencia menor en el derecho internacional ni en los ámbitos de las relaciones internacionales. Me parece que el presidente, intentando hacer un punto relevante, cometió un error táctico. Probablemente debería haber esperado a tener un poco más de información. El presidente internacional uno puede esperar 24 horas, 48 horas, efectivamente. Me parece que pone un mensaje claro de cuidar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo que sea, que me parece que es el mensaje correcto,
pero se precipitó con el tema de este tecnicismo que es relevante dentro del mundo internacional. No hay que bajarle el perfil tampoco, pero un mensaje con un fondo claro que en la forma debería haber sido mejorado. Y eso se especula mucho en Chile. La verdad es que uno lee los diarios internacionales y no aparece una coma del tuit del presidente Boric. Lo que me preguntabas primero, Luis, el caso de qué va a ocurrir con la intervención en una teocracia. Donald Trump siempre utiliza este mensaje ambiguo, ¿no es cierto? Dice, bueno, veremos qué va a ocurrir. Pero Marco Rubio, hoy día en la televisión americana, dijo que ellos no estaban interesados en intervenir Irán, pero que si Irán respondía, Estados Unidos iba a utilizar toda la fuerza del ejército americano para poder... Que es un poco lo que hace siempre, ¿no? Estados Unidos históricamente tiene esta forma de actuar. Especialmente en Medio Oriente en los últimos... Claro, un picoteo, luego se va el águila volando. Observa qué ocurre. Y en el fondo deja todo en las manos del otro, ¿no? Un poquito exculparse respecto de yo no fui el que partió. Yo dije que no me quería meter. Y pensar que Irán fue aliado de Estados Unidos en algún momento, ¿no? Previo a la guerra de la revolución del 79 en Irán, que fue un proceso muy dramático, donde estaba el Shah, que Irán estaba absolutamente occidentalizado. De hecho, atraía capitales norteamericanos, tenía en el fondo un sistema de economía, de intercambio comercial. El problema es que el 79, con el auge del conservadurismo musulmán, a través del ayatollah, el exilio y después el plebiscito, Irán cambia radicalmente. Y eso es un califato teocrático musulmán. Ahora, por eso creo que es importante recordar esto, porque muchas veces uno tiende a pensar en absolutismo, ¿no? Es que Irán nunca, siempre ha estado en contra, nunca ha estado a favor del occidentalismo. No, Irán fue un aliado estratégico junto a Israel de Estados Unidos. Se llevaban muy bien en los 60. Se llevaban muy bien. Todo cambia el 79 y a partir de la década del 80, estos últimos 40 años, ¿no?, de los que se hablaba al principio, hemos tenido esta realidad. Entonces, las cosas pueden cambiar. Exactamente. En el ámbito geopolítico internacional. Y además son muy dinámicas porque en los últimos 50 años el mundo ha cambiado mucho, las relaciones comerciales internacionales, el precio del petróleo, la estructura tecnológica del mundo. Y con esto te quiero preguntar, si eventualmente cayera el ayatolá, porque también es una posibilidad. Existe una alternativa. Decíamos es más difícil, que sí, dentro de Irán el régimen también tiene sus desertores, tiene personas que no están a favor, ¿verdad? Incluso hay grupos extremistas dentro del mismo país que tratan constantemente de hacer caer este régimen teocrático. Si llegase a caer eventualmente, ¿a qué nos enfrentaríamos? Va a depender de cuál sea la facción que logre tomar el poder. Si son los chiitas, que uno podría pensar que son los encargados de alguna manera tranquilizar un poco las tensiones y probablemente ellos se unen con Pakistán, eso podría generar un nuevo ciclo de relaciones más pro-occidentales, si uno quiere decirlo, no tanto a través de Estados Unidos, me parece que más a través de Europa. Ahora, es bien horrible también estar todo el rato pensando si eres pro o anti-Occidente, porque ¿quién dice que Occidente también sea la vara con la que hay que medir el mundo? Yo creo que hay ciertas cosas, fíjate que es bueno, pero hay ciertas cosas donde Occidente ha sido un faro para el mundo. Por ejemplo, lo que son los derechos igualitarios entre hombres y mujeres, entre minorías y mayorías, que eso es algo muy occidental. La igualdad entre la ley es una herencia de la ilustración occidental y eso es algo que nosotros tenemos y gozamos en este país por suerte. Me pasa que de repente nos portamos tan mal también que uno dice, bueno, somos tan buenos realmente. Otra cosa es la política de intervención en otros estados, pero en los valores me parece que Occidente tiene valores bastante... Pero lo que está claro es que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Sabemos que históricamente ha apoyado movimientos, luego los ataca, sin olvidar lo de Bin Laden, por ejemplo, y así es algo contextamente. O sea, si me sirves hoy día, te ayudo, te apoyo, te entrego plata, te entrego lo que quieras, pero si después el día de mañana no, te voy a atacar también y te voy a ir a buscar. Y hoy día, claro, la preocupación está ahí. Muchos dicen que va a comenzar estas revueltas sociales también en Irán, apoyándolas desde dentro para poder ir generando todos estos cambios. Así que esto se viene para largo, dicen algunos, a pesar de lo que dice Donald Trump de que aquí se acabó todo. Así que gracias por estar acá con nosotros. Luis, Camila, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes un día lunes y buena semana hasta el altura. Esperemos sea más tranquila. Ojalá así sea. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Queremos revisar información local porque si aquí el mercado central de Concepción está generando dolores de cabeza, no solo a las autoridades, sino que a la ciudadanía, lo mismo pasa en la comuna Puerto de Talcahuano. De hecho,